como escuchamos recién las anécdotas de Victoria, una amiga del Papa Francisco, vamos a conocer otro costado del Papa, de los argentinos, del Papa del fin del mundo, y es a través de Eugenio Zucal, que también fue muy cercano del Papa Francisco. ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé, donde estén, que nos estén escuchando, los saludamos, por supuesto. ¿Cómo fue este día tan importante de esta despedida a Francisco? ¿Cómo lo viviste? Muy especial porque, bueno, estaba ahí con el grupo más chico, con los invitados al funeral, y la verdad que me encontré con muchísima gente que no había conocido, pero que cada uno tenía su historia larga para contar con Francisco, y todos estábamos en lo mismo y todos sentíamos lo mismo, todos habíamos sido tocados de una manera parecida por su humildad, por su nivel de empatía, de alegría, de confianza, su nivel de arrojo, su ética de trabajo. Entonces fue como conocer a un amigo cuando se va, desde el testimonio de muchos, y como redescubrirlo, ¿no? Y lo que sentimos es que todavía queda muchísimo más por redescubrirlo, y su legado recién comienza. ¿Vos cómo lo conociste? ¿A Jorge Bergoglio o ya a Francisco? Francisco, cuando en el 2017 ya venían madurando y creciendo muchos de los proyectos en los que estábamos con mi equipo y con un gran grupo de personas, decidimos que iba a ser bueno ya llevarlo al plano internacional. Y como lo veníamos escuchando a Francisco, que decía, hay que hacer A, B y C, hay que hacer A, B y C. Y nosotros estábamos haciendo A, B y C, solo que solamente en Argentina, y él le hablaba al mundo. Entonces le escribimos una carta diciendo, Francisco, mira, estos somos nosotros, somos Eugenio, todo esto. Esto es lo que vos decís que hay que hacer, y nosotros lo estamos haciendo, pero para hacerlo para todos necesitamos tu consejo y tu acompañamiento. Entonces eso decía la carta. Por tanto, así había un poco de atrevimiento, te pedimos una audiencia privada. Entonces, como que vino, hay una respuesta oficial diciendo, bueno, no, la agenda del Papa no admite una audiencia privada, o sea, la respuesta estándar. Pero al día siguiente, el pobre alemán, Ganswein, que era el prefecto en su momento, evidentemente la carta sí le llegó a Francisco y tuvo que decir, estimados, conforme a mi comunicación del día anterior y contrariamente a lo que les dije, el Papa Francisco los espera en una audiencia privada el 30 de junio del 2017, o en su defecto algún día que ustedes propongan durante el mes de septiembre. Así que fíjense cómo él ya marcaba su tipo de impronta de eso, decir, si no podés venir no pasa nada, proponer una fecha y yo, Papa, me adapto a vos. Sí, eso es lo que marcaba, ¿no? Siempre el estar escuchando al otro y atendiendo lo que le decían, digamos, no con estas respuestas estándares, ¿no? Bueno, suelen pasar a veces, pero en este caso él se tomaba el tiempo para poder responder y si creía que era de consideración, hacía su tiempo justamente también en la agenda. Sin dudas, y además uno le escribía por mail a través de su secretario, pero él respondía escribiendo a mano. Eso es hermoso. Entonces, vos le A- decías, querido padre Jorge, que a él le gustaba que le digan así, querido padre Jorge, bueno, estamos yendo para Roma, sería bueno que hagamos esto para ver estos puntos del evento que estamos armando, etcétera, etcétera. Y venía, señor Eugenio Zucal, a mano, ¿no? Había que leerla de varias puño y veces, letra, ¿no? se la daba a mi mujer la letra. ¿Vos entendés que esa palabra dice lo que es? Porque una palabra del Papa te cambia. Entonces, si estaba medio incomprensible, la pasabas ahí por un par de manos, se entendía la carta. Pero, ¿sabés qué? Quiero traer este testimonio de hoy. En el funeral de hoy, en la homilía, el sacerdote, el cardenal que cuenta la vida de Francisco, le puso la vara tan alta al próximo papa,
que estaba ahí a metros escuchando, no sabemos quién es, pero Pero estaban era uno de los cardenales que estaba ahí sentado. algunos, y agarra y dice, este es el Papa que tenía contacto directo con las personas de su pueblo. Este es el Papa que empezó sus viajes en Lampedusa, en las periferias existenciales. Yo decía, no, se lo está diciendo. Entonces, increíble, pero es cierto, es el Papa que se comunicaba directamente con su pueblo. Y además respondía, esos manuscritos que te digo, venían en 24 horas. Yo recuerdo la última de esas comunicaciones, porque después tampoco era necesario que te responda todo, pero recuerdo la última se la mandé un viernes a la noche y le dije, querido padre Jorge, esto es importante, sábado al mediodía estaba respondido. Vos podés creer, y una vez se Es hace el increíble. ocupado, el que la agenda, que estoy a full. Bueno, él era un fanático del trabajo, todos lo señalan, ¿no? Olvídate, Muy meticuloso en ese sentido. olvídate. Y del trabajo y del servicio, porque una cosa es el trabajo, viste, cuando decís, ¿de qué estás trabajando? ¿Qué trabajas tanto? No sé, a veces puedes estar evadiendo con mucho trabajo, pero no, él, servicio, 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 impulso, Cuando impulso. hablamos de servicio, ¿de qué estamos hablando? De llegar a los que menos tienen, a los excluidos, como él decía, a los descartados, ¿no? Sí, de hacer cosas extraordinarias, de hacer cosas persona a persona, de ayudar él personalmente, él decir, bueno, a ver qué pasa con esa señora. Recordábamos con nuestros amigos en común que al principio de su papado, él salía con sotana negra para no ser reconocido y él mismo le repartía comida a los indigentes que estaban durmiendo en la plaza de San Pedro. Después le dijeron, Francisco, perdón, pero no se puede. Él lo fueron domando un poco a poco igual. Claro. En bastante lo domaron, si no le hubieran dado en colectivo para todos lados. Pero de verdad, recuerdo en una audiencia, en una reunión de trabajo, me dice, no, sí, y esto y lo otro, y si te tomás el 64 a término, se sabía el número del bondi, ¿entendés? O sea, si lo hubieran dejado, él, Hubiese usado el bueno, subte, el colectivo, pero todo. eso, así que ese Bueno, como lo hacía en servicio Buenos Aires, personal. ¿no? ¿Cómo, perdón? Como lo hacía en Buenos Aires. Como lo hacía en Buenos Aires, como lo hacía en Buenos Aires. Él siguió así, bueno, siendo papa y teniendo 1.500 millones de personas bajo su mirada, pero fue muy impactante. Hoy se vio de alguna forma el poder terrenal que él tenía, ¿no? Yo hice un videíto y veía para allá y estaba Donald Trump, estaban todos los presidentes, todo. Sí, decía, che, acá hay mucho poder terrenal, ¿no? Porque cuántas veces se juntan toda esta gente de un día para el otro, además, bueno, pero ¿para qué lo usaba él? ¿Por qué lo podría haber usado para, no sé, darse grandes lujos, para retirarse y tener una pequeña fortuna? Él lo usaba para dártelo a vos, bueno, yo como colaborador, él te ponía todo eso a vos y vos con eso podías hacer un montón de cosas y ayudar a un montón de gente. Entonces, para eso él usaba su poder, para empoderar a otros, para que a través de otros se pudieran beneficiar muchos. Eugenio, ¿cómo viviste en lo personal, ¿no? La despedida cuando pudiste estar dentro de la Basílica de San Pedro, rezándole a Francisco, a este amigo, y hoy, ¿no? Donde fue el último adiós, donde se vivieron momentos muy conmovedores, más allá de todo esto que vos estás señalando, con todos los signos políticos, ¿no? Que estaban presentes en esta plaza. Sí, desde ya que para un lado uno miraba, yo estaba del lado de los jefes de Estado, ¿no? Porque mal que mal fue un funeral de Estado el de hoy, entonces estaban todos los jefes de Estado, yo estaba atrás. Entonces, si yo miraba para la derecha, estaban los jefes de Estado, pero si miraba para la izquierda, estaba todo el pueblo hasta el infinito, eh, y un pueblo alegre, un pueblo que lo vivaba, un pueblo que aplaudía, un pueblo que reflejaba su vida, no su muerte. Y en el Mm. momento de la despedida más íntima, ya de lo que fue el funeral para todo público,
yo tuve una sensación que nunca había tenido, que fue llegar enfrente a sus restos y decir, ah, pero no está ahí. Y vos sabés que, bueno, yo soy una persona de fe y cuando las mujeres van a buscar a Jesús, se encuentran con que el sepulcro donde había estado enterrado estaba vacío, no estaba ahí, ya no estaba ahí, lo habían ido a buscar, a llorar y no estaba ahí. Y entonces yo justo estaba transmitiendo para todos nuestros amigos y cuando llego ahí, obviamente eso no lo filmé, pero salí de ahí, hice una historia, dije, les tengo una buena, entre emoción, fue un momento muy emocionante, le dije, les tengo una buena noticia a todos, el sepulcro está vacío, Francisco está con Dios. Así que eso fue, no sé, no es que me pasa siempre, me pasó esa vez y fue una sensación real de que ahí no estaba y que ya estaba en el cielo. ¿Con quién estabas hoy en esta despedida? ¿Acompañado por amigos? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, fue muy especial porque había gente que realmente había pasado muchos días de su vida y aparte incluso mucha gente que se había mudado a Roma, pues Francisco realmente te encargaba cosas grandes, entonces gente que se había mudado a Roma, gente que había caminado con él y bueno, y amigos entrañables, amigos con los que compartimos desde distintos países, además, amigos mexicanos Mm. que, que bueno, que habían caminado conmigo todos estos años y que lo habían conocido personalmente también. Así que nada, cuentos alegres, cuentos de suspicacias, ¿Qué el humor. anécdota tenés de que te llevas en el corazón? Y bueno, muchos, yo qué sé, una anécdota de estar con él en un día de calor que contaba, yo ahí no estaba, contaban nuestros amigos y que llegan a la audiencia y Francisco ya estaba por arrancar y dice, a ver un segundito, ¿tienen agua? ¿Quieren agua? Sí, sí, Francisco, dale. Y salta uno y dice, bueno, yo la voy a buscar, tranquilo, yo voy. No, 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 corresponde que vaya yo. Así que se paraba, iba, buscaba agua para todos y cuando venían, claro, esas cosas a los ayudantes los Los dejaban, volvía locos, ¿no? claro, como que nos echan, nos perdemos el trabajo, o sea, está el Papa viniendo A servirnos. a hacer mi trabajo. Claro. Entonces, no, venía él y decía, no, no, déjalos que se sirvan, déjalos que se sirvan ellos, son amigos. Así que nada, ese clima familiar, que era el habitual de las reuniones. Eugenio, bueno, vos estás muy acostumbrado a viajar porque vivís en Londres, bueno, vas a menudo, ¿no? A Italia y me estabas contando por privado que acá atrás mío tengo un piano, no sé si se ve, Claro. que lo tocas a menudo. ¿Te gusta tocar el piano? Me gusta tocar el piano y bueno, son muchos los viajes a Roma durante el año y bueno, generalmente voy tranquilo al aeropuerto, así que me siento en ese piano. Hay dos, hay uno de esos y después hay otro en otra parte del aeropuerto que tiene como todo un techo rayado, como un techo muy especial. Y hay otro piano y bueno, depende del que me toque, la puerta que me toque, me quedo ahí un rato ¿Cómo es, tocando. cómo es tu trabajo en Londres? Yo tengo una aceleradora de empresas de inteligencia artificial. Entonces, lo que hago ahí es, me asocio con founders, con emprendedores que ya son expertos en una industria y lo que hacemos es pensar cómo servir a esa industria en la que ellos son expertos, pero creando productos de inteligencia artificial para potenciar esa industria. Así que trabajamos con una empresa de las nuestras, sirve a medios de comunicación, a portales de noticias que hace que te lea las noticias. Hay otra empresa que hace ventas, entonces ve un perfil de una persona y ya le dispara una conversación y así, bueno, tenemos implementación de inteligencia artificial en distintos rubros. Qué desafío que tenemos con respecto a la inteligencia artificial y todo lo que se viene en las transformaciones en todo sentido. ¿Cómo ves vos el panorama, ya que trabajas justamente de eso? Mira, se viene como muy fuerte. Todavía no vimos lo que es
la transformación profunda en nuestros hábitos de vida, pero lo que está pasando es que ya cosas que no somos usuarios directamente de la inteligencia artificial, pero una capa intermedia, ya está empezando a haber inteligencia artificial en todo. Entonces, hoy llamamos un call center, tal vez creemos que estamos hablando con un humano y nos está atendiendo una voz que está creada con inteligencia artificial. Hoy usamos Google Maps como toda la vida, pero hoy ya todo lo que motoriza Google Maps está hecho con inteligencia artificial. Estamos usando este Zoom y de repente empezamos a apretar cosas que yo, justo antes que nos conectemos, tenía un fondo y bueno, Sí. el fondo se adapta y me recorta y para recortarme usa inteligencia artificial. Entonces empieza a estar en todo, ¿no? Más allá de que no lo estemos usando directamente. ¿Y hay que tener miedo o dejarse llevar? Yo ¿Cómo, creo cómo que ves? el ¿Qué posición hay miedo que tener frente a eso? y el miedo ante el cambio tecnológico lo único que hace es relegarte. Yo lo que sí es que no toda la tecnología por ser eficaz y productiva es buena para la persona. Es decir, si yo comunico por un TikTok que estoy haciendo una campaña de recaudación, como hace por ejemplo Santi Maratea, Mm. está buenísimo. Ahora, si yo estoy 5 horas seguidas sin poder parar en TikTok, no está bueno. Si me como un cuadradito de chocolate, no pasa nada. Me como 1 kilo de chocolate, me pego una patada al hígado. Entonces creo que no es que la tecnología per se y inundando nuestra vida es algo bueno. Vamos a tener, obviamente nos va a sobrepasar, como todo ciclo, nos va a sobrepasar, habrá adicción a la AI o gente que toma malas decisiones drásticas porque la AI se lo dice, la inteligencia artificial se lo dice, y aprenderemos a manejar la tecnología para nuestro propio beneficio. Ahora, con respecto a los trabajos, ahí vamos a tener que repensarnos y descubrir, ¿no? Nuevas funciones, porque ahí sí que estamos al horno, como dicen. Sí, sí, estamos al horno porque lo que pasa es que el cambio está siendo muy veloz. Claro, Entonces, de repente vos hacías carga de planillas en Excel y ese era tu eso trabajo, no existe más. y de repente, ¡pum!, ya se hace todo automático. Entonces, ¿y tu trabajo? Y bueno, vas a tener que aprender. Entonces, sí, la diferencia es que va a ser demasiado rápido la eliminación de muchísimos puestos de trabajo de muchísimas cosas. Entonces, pero lo bueno que tiene es que a la vez es fácil de usar. Entonces, si Claro. vos simplemente das un pequeño pasito y te empezás a hacer amigo rápido, muy probablemente lo que te termine pasando es que lo puedas usar a tu favor y en vez de que te reemplace una inteligencia artificial, tal vez vos reemplaces a alguien porque usás inteligencia artificial. Ahora, Entonces, lo que por ahí más preocupa son las brechas digitales, ¿no? En esto, porque es tan veloz el cambio que genera que quizás hay muchos que se quedan atrás. hay muchos que se quedan atrás, pero de vuelta, lo bueno que tiene es que si vos tomás la decisión, es justamente muy potente y te puede acompañar en un camino de crecimiento. Y ahí quiero tomar las palabras de Francisco, ya sé que este es el contexto de hoy. Y Sí. después, si querés, invitar a otro amigo que anda por Sí, acá. vamos a invitarlo en un ratito porque Dale, seguramente dale. se nos va a cortar. Vamos, tenemos otro amigo de Francisco, porque hoy es el programa dedicado a Francisco, por supuesto, porque en el día de la despedida quisimos invitar a amigos de Francisco para que nos cuenten sus anécdotas. Pero en un ratito vamos a tener Sí, a otro, que además no es argentino, él es mexicano, claro vamos ya que sí. anticipándolo porque a Francisco tenía amigos en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, todo el Así que mundo, todo el mundo. en Y un bueno, ratito vamos a hablar con él. lo que quería decir de él es que Francisco hizo una carta para ver cuál era su perspectiva de la inteligencia artificial y dijo, nosotros lo que vamos a tener es una cosa muy fuerte, que es tan fuerte que lo que vivimos en los últimos 100 años, creo que dijo, es una era de cambios. O sea, en los últimos 100 años, un poquito más, no había aviones, pasó a haber aviones. No había computadoras, pasó a haber computadoras. No había autos, pasó a haber autos. No había internet, no había nada. Bueno, una era de cambios. Y dice, pero esto, según creo, es un cambio de era. Y lo que daba como consejo es,
frente a la inteligencia artificial, que no la vamos a poder rechazar, lo que tenemos que recordar y trabajar es la inteligencia del corazón, que no es la del cerebro ni no es la artificial, es la real del corazón. Entonces, con el corazón, bueno, y explica cómo ponerle tu humanidad y no dejarte deshumanizar ni por la inteligencia artificial ni por nada. Pero bueno, ese es su aporte y su granito de arena para la era que se viene. Bueno, y me acuerdo mucho de lo que fue la foto, ¿no? ¿Te acordás de Francisco transformada por la inteligencia Sí, artificial? con la pera blanca. Sí, causó furor, pero ¿cómo? Sí, sí, a partir de ahí incluso hubo que cambiar la política porque se hizo tan viral que las empresas de inteligencia artificial tuvieron que salir a limitar el uso para que no pasen Claro. ese tipo de cosas, por el tema de las fake news, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ese es otro tema para otro día, si querés después lo charlamos, pero vamos a invitar ahora sí a Saúl, que está ahí al ladito tuyo, Está ¿no? aquí, Él es sí. mexicano, también compartió mucho con Francisco. ¿Cómo estás? Buenas noches acá. Para los que están en Buenos Aires, te cuento que son buenas tardes, pero contanos, Saúl, ¿cómo conociste a Francisco? Bueno, creo que primero que nada, muchas gracias a ella. Un gusto saludarte, poder compartir con toda tu audiencia, poder llegar a compartir un poquito de esa gran dicha de compartir con el Papa Francisco. Creo que tenemos amigos argentinos también locos como Francisco, ¿no? Esa es la mejor respuesta. Se dio justo la primera reunión en 2017, si no me equivoco. Sí. Después tenían un viaje a México, donde ahí nos conocimos en Guadalajara, en México. Conocí a Andrés, a Diego, ahí pudimos compartir y bueno, me dicen de la nada que si puedo ir al lanzamiento oficial de Renova en Buenos Aires. Y bueno, me aloqué, esto fue en noviembre. Eh, no sé, hubo una certeza en mi corazón que dije, tengo que ir y listo. Llegué a Buenos Aires, estuve en el lanzamiento y supone que solo iba por 3, 4 días para compartir, para poder estar ahí con ellos. Y aquí viene lo interesante de esa misión y esas locuras que Francisco y más gente misionera y sobre todo ellos que son enviados y que sabían más profundamente qué es lo que quería en ese momento Francisco de Renova, de ellos como personas y para sus almas. Y ahí justamente empieza la aventura porque pensé que solamente iba a ser una misión en Buenos Aires para disfrutar, para estar en un evento que le sirviera a mi alma, que le sirviera a mi vida, que me motivara más. Y bueno, de ahí surgió la idea de ir también a Bogotá primero, a Colombia. Y de ahí fue muy lindo porque después de estar ahí en Bogotá, recuerdo Monseñor Elkin, en paz descanse, nos dijo, tienen que ir a Panamá sí o sí ya en este viaje, ¿no? Porque se viene la JMJ y necesitan presentarse con Monseñor Rómulo, con Monseñor Ulloa. Después vimos a Monseñor Ali, también nos dijo lo mismo, entonces sentíamos que era una confirmación. En ese viaje misionero estamos Diego y tu servidor, porque me dijo, vamos, acompáñame, y fue como, bueno, vamos. Y ahí empieza un poquito, sin querer, esta vida misionera con ellos. Llegamos a Panamá y total que ese viaje de 5 días, 4 días, se convirtió en casi 15 días. Entonces fue muy lindo porque mi primer encuentro yo oficial con toda la comunidad en Argentina, conociendo más de Renova y de esas primeras palabras que les había dicho el Papa a ellos, las hice vida sin todavía escucharlo, ¿no? Entonces fue algo muy lindo. ¿Cómo viviste el último adiós a Francisco? Estuvimos justamente con Eugenio, nuestras familias, algunos pudimos llevar a nuestras familias parte de Renova, pudieron ir esposos, hijos, de toda la familia Renova con algunos integrantes de su núcleo familiar de esa iglesia doméstica. Tuve la dicha de poder estar con toda mi familia, entonces no hay palabras en el sentido de su sencillez. Recuerdo una parte así súper linda que cuando me acerco y le doy las gracias, le digo gracias porque en marzo te vimos, te solicitamos esto y ahora nos recibes. Y voltea con mis papás y les dice, y che, ustedes también están re loquitos como este. Entonces, son esas cosas que no te esperas que te vaya a recordar. Por ahí en esa reunión hay una parte muy peculiar que le dice Eugenio muy linda,
Digo, no me voy a adelantar, no sé si ya la compartiste, pero No, son esos gestos muy lindos que de repente te sorprenden, ¿no? De recordarnos y nada, es impresionante su sencillez. ¿Pudiste estar hoy siguiendo este día tan importante? ¿Qué te llevas en el corazón de Francisco? Yo creo que me llevo esa sencillez del abandono total, de dejarme sorprender desde cada reunión, cada comida, desde incluso mi propio hogar, ¿no? Con esos pequeños tiempos de compartir y sobre todo alcanzar a escuchar a Eugenio algo que me marcó mucho, el acto de servicio y un servicio con amor. Claro. Entonces, aquel que invita sirve. ¿Y qué esperas de la iglesia que se viene? Porque como hablábamos hace un rato, hay un gran desafío por delante, ¿no? Sí, la verdad yo lo vivo con mucha esperanza. Por ahí puede uno escuchar 10,000 cosas, 10,000 inquietudes, pero creo que comulgamos mucho en esto. Creo que fue tan grande el amor y tanto caminar con el pueblo de Francisco que no hay más que esperanza, que eso va a llevar una esperanza bordada en la caridad, en la entrega total. Entonces, lo quiero vivir así, más bien desde mi corazón y recordando esos momentos, ¿no? Que nos compartía el Papa Francisco. Lo quiero vivir así, con mucha esperanza. Claro, oro ahora por este momento tan importante de la iglesia, y no por algo de decir, uy, oro porque no pase esto ni nada. Oro porque suscite la obra del Espíritu Santo y que nos deje sorprender como siempre lo ha hecho. ¿Lloraste? Hay muchos que hemos visto llorar, ¿no? Frente a la tumba de Francisco. Sí, es evidente que te vuelcas un poquito con muchos sentimientos, y claro, ¿no? El pensar que ahora veníamos a Roma y que iba a ser la última vez que lo íbamos a ver, pero que no íbamos a escuchar una sola palabra, que no íbamos a recibir ni un abrazo, ni un chiste y ni una misión. Entonces, se me enchina la piel de solo saber que simplemente era poder representar a todo Renova, que tuvimos la dicha de estar Eugenio, tu servidor, pero también llevar a todos los de Renova en el corazón para decirle, Francisco, no queda más que agradecer. Hablaste de los chistes de Francisco, ¿no? Le encantaba bromear, reírse. ¿Alguno que te acuerdes, algún momento de estos divertidos que él siempre le dejaba, digamos, a quienes estaban cerca? Justo la reunión que comenta Eugenio me tocó vivirla, fue un día después de que empieza sus vacaciones en Santa Marta y recuerdo muy peculiar que entra, nos ve que si teníamos algo para tomar, sale, nos lo trae y nos dice, pero che, sáquense todo eso de encima, que hace calor, ¿no? Porque claro, uno trata de cuidar el protocolo, trae saquito, no sé qué, nos lo quitamos y yo era el único que traía tirantes. Entonces voltea, Ah, se ríe y me estabas muy dice, elegante vos. sí, voltea y me dice, ¿y tú todavía todo atirantado? Entonces esas cosas que no esperas, ¿no? Que lo diga, pero aparte con una risa muy genuina, ¿no? Entonces, son chistes Me, a me veces hace, muy personales que quedan grabados en el corazón, ¿verdad, Eugenio? Me haces reír, me haces reír, Saúl, porque te volviste, te transformaste con el idioma argentino, esto del che, ¿no? Que él también lo usaba, porque no sé cómo lo ves vos, ¿no? Como mexicano, pero era un fiel también representante de la cultura argentina. Totalmente, ¿no? Otro detallito que de repente, claro, a nosotros nos desencaja un poquito cuando uno está tomando algún refresco, una bebida con el popote, si tú empiezas a hacer ruido al El final, popote es la pajita, le la decimos nosotros, pajita, el sorbete. el sorbete, claro. Entonces, cuando hace ruido al final, es como, a ver, ya no hay nada, ¿no? Entonces, pero él cuando compartíamos mate, de repente era como ya se terminó, ¿no? Entonces, y lo pasaba el mate y todo, o sea, yo creo que un argentino 100% que no renunció a ser argentino a pesar de su rol, de compartir con todas las culturas y que le salía por los poros, ¿no? Entonces, con expresiones, con esos detalles y nada, experiencias muy lindas. ¿Cómo lo veían en México?
Yo creo que a ver, me tocó la experiencia, claro, San Juan Pablo deja un legado muy grande por su vida Claro. misionera que corre todo el mundo, el Papa Viajero, más en México, que visitó varias veces. Viene Benedicto, que también toma una visita, pero claro, Benedicto, quien no lo conoce o no compartió un poquito o leyó un poquito más de él, piensa que era muy duro, pero en realidad era muy tierno. Pero la imagen por fuera es dura. Entonces, claro, llega Claro. Francisco y es como, ay, qué bueno, otra vez su papa, y aparte más tiernas sus facciones, todo. Entonces se volcó, yo creo que todo México, me atrevo a decir, a un papa muy cercano, muy lindo. Cuando estuvo allá no dejaba de esa frase muy peculiar de hagan lío. Claro, los jóvenes Totalmente. están locos. Ahora, y Francisco hizo lío también hasta en su despedida, ¿eh? Porque vos viste lo que fue, ¿no? No había protocolos que se pudieran seguir, no había manera de hacer esas filas interminables, no había manera de encauzar a los fieles que llegaban. También hizo lío él en su último adiós. Sí, justamente hay algo que empecé a leer de muchos amigos, no es algo que a mí se me ocurrió ni nada, pero lo vi y comulgo con eso, que decían, no es el papa de la juventud, es el papa de mi juventud. Y a mí me empezó muy peculiar eso, ¿no? Porque literal cuando empiezo mi etapa de juventud, ir a las JMJ con él desde el 2013, el encuentro que tuvo en Colombia, que tuve la dicha de estar ahí, en México, corretearlo por todos los lugares donde estuvo. Entonces estar en la MJ de Polonia. Entonces son muchos momentos, la de Panamá con toda la familia de Renova. Entonces son demasiados momentos que compartimos en todo este proceso de juventud de toda nuestra comunidad que marca mucho. Y esto lo digo porque fíjate qué fecha tan providencial que justo cuando iban a Mm, canonizar a Carlos Acuti, pasa también. para que los jóvenes lo acompañen. Imagínate esa alma que era muy jovial, es acompañada ahora por los jóvenes, porque ya están reunidos. Entonces, creo que es un signo muy lindo que así me lo quiero llevar y recordar con mucho amor, ¿no? Eugenio, Saúl, gracias por el testimonio, gracias por todo esto que fueron trayendo de Francisco, porque nos termina de mostrar, ¿no? Cómo era este Papa que se nos fue, este Papa que ustedes pudieron disfrutar muy de cerca. Así que, bueno, gracias, los saludo, que tengan unas muy buenas noches. Sé, Eugenio, que tenés que volar muy temprano. No sé, en tu caso, Saúl, si te vas, cuando te vuelves a México, pero bueno, los dejamos para que puedan descansar porque fueron días muy largos. Gracias y buen viaje para vos también. Muchas gracias. Gracias, un saludo grande. Estamos hablando con Saúl y con Eugenio, dos amigos, uno de México, otro argentino que vive en Londres, del Papa, y que nos mostraron los dos, ¿no? Tantas anécdotas y que nos siguen mostrando cómo es el Papa de los argentinos, el Papa del fin del mundo, el Papa que se nos fue. Se nos fue. Chau, los despido.